Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a darnos un tiempo para nuevamente ver un tema que Dios ha puesto en mi corazón y es un tema que nos va a ayudar precisamente a entender lo que Dios quiere siempre transmitir, ¿verdad? Y tal vez en alguna ocasión tú has podido escuchar la palabra revelación, pero nosotros no podemos entender qué significa revelación, ¿verdad? Este tema precisamente se llama así: la revelación abre tus ojos espirituales. Y vamos a ver precisamente características de la revelación, ¿verdad? Y vamos a analizar los tres tipos de revelación que vamos a comentar en esta tarde. Así que, bueno, vamos a iniciar con una oración. Yo te invito a que donde tú estás puedas empezar a disponer en tu corazón, darle este tiempo a Dios. No es a nosotros, ¿verdad? No es a mí, sino es a Dios. Y por respeto a Dios, yo te invito en este momento a que tú puedas inclinar tu rostro, que puedas abrir tu corazón y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Y yo voy a orar en este momento también para que Dios sea quien nos dirija en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti gracias por este tiempo. Honor, gloria, honra, alabanza, poder, señorío, todo te pertenece, Señor. Las riquezas, Señor, los cielos y la tierra, todo te pertenece, Padre. Nosotros, nuestra vida, Señor, todo es tuyo. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija. Señor, sé tú quien nos hables, sé tú quien empieces, Señor, a abrir nuestro entendimiento espiritual, a que nos des revelación y que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga el propósito para el cual lo has enviado. Señor, que tú puedas manifestarte en nuestra vida y sigas usando nuestra vida y todo nuestro ser, Señor, como un instrumento para ti, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que esta palabra trae vida a nuestra vida, a nuestro ser, y que nos va a mandar, Señor, a nuevos propósitos, nos va a desafiar a nuevos retos, y te damos a ti gracias por lo que has hecho ya de antemano en nuestra vida, y en el nombre de Jesús te alabamos, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar este tema, ¿verdad? Y quiero invitarles, primero que nada, quiero invitarte a que tú puedas examinar en la Biblia. Siempre lo he comentado, no importa el tipo de Biblia que tengas, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, te va a traer la revelación, y siempre trae una concordancia, trae también herramientas que te pueden ayudar. Y la Biblia, precisamente, que es una de las formas como Dios se manifiesta al hombre, como Dios le trae la revelación, es la que vamos a estar usando para poder entender lo que Dios nos va a hablar. Entonces, bienvenido a este tema que se llama la revelación abre tus ojos espirituales. Así que vamos a comenzar. Te invito a que puedas abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, y voy a hablar de dos cuestiones diferentes, dos tipos de personas que normalmente hay, que llegan a creer en la Biblia, o que llegan a acercarse a una iglesia, o que llegan a acercarse a un estudio de la Biblia. Vamos a ver dos tipos de personas. Así que vamos a comenzar desde el versículo 4. Yo les voy a leer las dos historias, pero pongamos atención por favor en ellas. Fíjense, Hechos capítulo 8, por si tienes ahí a la mano tu Biblia. Me voy a ir un poquito rápido. No se trata de que los aburra, no se trata de que Dios nos dé ahí tanto tiempo en una palabra, sino que nos traiga algo que esté edificando nuestra vida. Así que vamos a comenzar en esta tarde, ¿verdad? Te damos la bienvenida a ti que estás ahí conectada en esta transmisión en vivo, y obviamente recordamos que este video también lo van a encontrar en YouTube, por si gustan también darle clic ahí, darle like y suscribirse con nosotros al canal para que también puedan ver todos los videos que ya con anterioridad se pudieron grabar. Tal vez alguno puede ayudarte Dios a recordarte alguna palabra que te ha dado. Entonces vamos a comenzar. Libro de los Hechos, capítulo 8, empezamos del versículo 4 en adelante. Fíjense cómo dice así:
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Fíjense nada más la importancia y lo raro que hay en algunas personas, ¿verdad? Fíjense, primero que nada encontramos que hay un varón llamado Felipe que recibe precisamente la revelación de ir a compartir la palabra de Dios, que es algo que estamos haciendo en este momento. Estamos compartiendo la palabra por revelación, porque Dios nos pone a algunos a compartir el mensaje, a algunos estar orando, a algunos más estar solamente en el Espíritu, estando orando y clamando por la iglesia, a otros más les da muchas otras tareas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de Felipe, que tenía él esa encomienda, esa revelación de ir y compartir la palabra. Y fíjense nada más, Felipe, en obediencia a Dios, fue y compartió la palabra a Samaria. ¿Qué sucede? Encuentra en el camino, bueno, habían enfermos, habían endemoniados, ¿verdad? Paralíticos, cojos, ciegos, había de todo. Pero fíjense nada más, dice que él empezó a orar por la gente, les empezó a compartir, y pasó algo especial ahí. Dice que en el versículo 6, dice que la gente unánime escuchaba ¿verdad? Atentamente las cosas que decía Felipe. Pero dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, cuando hay una revelación de Dios, viene no solamente la palabra, sino que también Dios va a respaldar esa fe y va a empezar a hacer una obra. Va a haber algo visible, ¿verdad? Ellos estaban
viendo las señales que Dios hacía a través de Felipe. Entonces, fíjense, pero vamos a concentrarnos en un personaje también que aparece en esta historia, ¿verdad? En el versículo 9 estamos viendo a un varón llamado Simón, que dice que ejercía la magia desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Él les enseñaba a los niños y desde el más pequeño hasta el mayor. Pero dice que también él siempre les había manifestado el reino de Dios. Él siempre que hablaba, supuestamente les mostraba al reino de Dios, ¿verdad? Pero versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir que hubo un cambio en la manera de pensar de esas personas, ¿verdad? Estaban tal vez en el momento confundidos porque no entendían, decían si el brujo o el adivino siempre nos estaba compartiendo la palabra, pero hoy lo que estamos escuchando de parte de Felipe nos está trayendo un cambio en nuestra manera de pensar. Entonces, por una parte, lo que Dios estaba hablando a través de Felipe, pero por el otro, lo que Dios estaba haciendo. Entonces, Dios estaba dejando evidencia de lo que Él estaba haciendo, ¿sí? Así que fíjense ahora, vamos a ver más adelante, versículo 13, ¿verdad? También creyó Simón mismo, fíjense, ahí lo que pasa, este varón al cual siempre estaban escuchando toda la gente de Samaria, y el que practicaba magia, dice en el versículo 13, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, quiere decir que hubo un proceso, recibió a Jesús y empezó a escuchar la palabra y entendió y se bautizó, ¿verdad? Dice, y habiéndose bautizado, versículo 13, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, o sea, estaba sorprendido, ¿no? Pero fíjense algo importante, en las iglesias, en los templos, normalmente puede haber mucha gente que está cerca de la cabeza de la iglesia, que es el pastor. Bueno, sabemos que la cabeza de la iglesia en general es nuestro Señor, pero en la autoridad dentro del templo, ¿verdad? Puede estar el pastor o el apóstol, y mucha gente puede estar a su lado, pero eso no garantiza que pueda estar esta persona siendo realmente dirigida por Dios. Y no me refiero al apóstol o al pastor, me estoy refiriendo al discípulo, aquel que está ahí, ¿verdad? Porque este Simón estaba ahí a un lado de Felipe, viendo todo lo que pasaba, lo que Felipe hacía. En este caso, el pastor o el apóstol representa a Felipe, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba aprendiendo. Pero vamos a ver lo que dice versículo 14. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Con qué misión? Bueno, vamos a ver. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Fíjense, Simón se había bautizado, sí. Estaba aprendiendo la palabra, sí. ¿Había creído en Jesús? Sí. Pero le faltaba algo, y era que fuera bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, fíjense, vamos a ver versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Fíjense, estaba queriendo hacer un negocio con lo que es de parte de Dios, con lo que es divino, y con eso no se puede comercializar. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Apenas hace unos días estaba platicando yo con un amigo y le estaba compartiendo precisamente lo que Dios estaba haciendo en mi vida, porque sigue todavía trabajando conmigo y lo va a seguir haciendo hasta el día en que yo llegue delante de su presencia. Que le comencé a compartir precisamente el proceso que tiene que vivir uno. Él dice que 2 años estuvo yendo a una iglesia cristiana porque era cristiana su novia,
Y entonces él decidió comenzar a congregarse. Pero dice, ¿sabes qué? Había mucha hipocresía, porque había gente que se iba a tomar de repente unas cervezas y decía, tú no digas nada, yo déjame aviento unas chelas contigo y aquí no pasó nada, nadie se va a enterar. Y por otro lado había gente que era muy mentirosa y por otro lado había gente que era deshonesta. Y bueno, incluso dice que llegó a ver al pastor que estaba haciendo cosas inapropiadas. Entonces yo le decía, mira, el hombre te puede fallar. Nosotros fallamos. La palabra de Dios, Romanos 3:10, dice que no hay justo ni aun uno. Pero que no te va a fallar, y al que nos recomienda el apóstol Pablo, dice, mirando siempre al blanco perfecto, al autor y consumador de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando tú pones tu mirada en los ojos del hombre, si él cae, tú te vas a ir al precipicio juntamente con él. Pero si tú pones tus ojos en las manos de Dios, si tú pones tu vida y no despegas tu mirada y tu ser de Dios, nunca vas a caer, ¿verdad? Siempre van a haber pruebas, sí, pero Dios siempre te va a sustentar. Entonces, fíjense, la gente normalmente, hay gente por ahí, en otros países me dicen que luego quieren hacer negocio así como Simón, ¿verdad? Ah, bueno, es que yo doy un diezmo, yo doy ofrenda, yo doy esto económico, material, yo doy para que se construya un templo hermoso, yo doy para que se compre otro terreno para la iglesia. Pero fíjense, lo hacen normalmente, la gente que no tiene un entendimiento, que no tiene una revelación de Dios, lo hace solamente para poder quedar bien consigo mismo, o porque busca un reconocimiento en esta tierra. Y es lo que quería hacer Simón en esta lectura que estamos viendo. Simón quería que la gente lo reconociera, que cuando él impusiera las manos no fuera reconocido el reino, no fuera reconocido Jesucristo, sino que él quería ganarse la gloria y decir, yo soy grande, ¿verdad? Quería quedar bien, pero no es así. Entonces, fíjense nada más la molestia del apóstol Pedro en el versículo 20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y es así como mucha gente en otros países piensa, que el hecho de que son los que más diezman, que son los que más construyen templos, que son los que más hacen cosas para Dios materialmente, son los que están más llenos de Dios. Pero no es así, no es así. No necesariamente es así. Claro que Dios levanta mucha gente que tiene recursos económicos y materiales para poder desarrollar los planes que tiene en esta tierra. Pero no siempre la gente que tiene dinero va a estar actuando conforme al corazón de Dios. Habrá gente que piensa como Simón, que decía, pues yo voy a pagarles, yo quiero comprar el don del Espíritu Santo para que cuando yo imponga las manos también ellos reciban al Espíritu Santo. Y no es así. Eso es a través de una búsqueda íntima con Dios. Es como Dios se revela, como Dios se manifiesta. Entonces tú tienes que aprender y estar atento a Dios y buscar de Él todo cuanto está pidiéndote que hagas. Si te está pidiendo que pases tiempo en oración, si te está pidiendo que tú clames a Él, si te está diciendo lee la palabra, entonces eso es lo que va a traer la revelación. No es tanto la economía que tú estás dando. Sí es importante porque estamos hablando de los pactos con Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios. Pero este varón estaba queriendo pagar algo que no era material, sino espiritual. Y no se puede comprar lo espiritual. Eso lo da Dios gratuitamente, pero aquel que está buscando día y noche y que está en intimidad con Dios, ¿verdad? Y trae una revelación a su vida y va a ser con un propósito. Van a empezar a recibir al Espíritu Santo, van a haber milagros, van a haber sanidades, van a haber liberaciones, pero todo tiene un costo no material, sino espiritual. Ahora fíjense nada más, quiero compartirles otra historia. Ya vimos a este varón, ¿verdad? Dice que pues él simplemente pensaba en quedar bien y hacer su nombre alto y pasar por sobre todos. Pero
no creció y no trascendió porque simplemente la mirada que tenía puesta en las cosas espirituales era simplemente para hacer bien para sí mismo, no era para agradar a Dios, no era para alabarlo, sino era para quedar bien él mismo. Ahora vamos a ver en ese mismo capítulo, vamos a ver versículo 26, fíjense nada más, esta es la otra historia que les decía. Las dos historias que traen un contraste. Fíjense nada más, aquí versículo 26, vamos a ver, dice Felipe y el etíope. Fíjense nada más lo que pasa del versículo 26 al 39, se los voy a leer rapidísimo, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe, fíjense nuevamente Felipe aparece ahí en la escena. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense nada más una de las cosas. Estábamos viendo el contraste. La primera parte que vimos de Simón, ¿verdad? Que quiso comprar al Espíritu Santo en su vida, simplemente él desapareció. Él ya no siguió el camino. Aquí el eunuco aparece con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Estaba con una sed y hambre por la palabra de Dios, por eso iba leyendo el pasaje de Isaías, y Felipe recibe la revelación de Dios y le dice, acércate, acércate al carro, habla con él. Entonces, cuando una persona tiene la revelación de Dios, va a actuar en el momento. Una persona que recibe la revelación, pero no actúa, esa persona simplemente escuchó y se olvidó de hacer lo que Dios estaba mencionándole que hiciera, y entonces eso no se considera una revelación. Porque la revelación te ayuda a actuar, a desarrollar lo que Dios está diciéndote que hagas. Entonces, fíjense nada más el contraste. Simón estaba entristecido por lo que le había dicho Pedro, ¿verdad? Que por haber querido comprar al Espíritu Santo, ¿verdad? Decía, tú y tu dinero, ¿verdad? Perezcan. Entonces, no creo que se haya sentido con gozo Simón. Sin embargo, aquí habla acerca de que el eunuco se bautiza, dice, y cuando Felipe desaparece, él siguió su camino, pero gozoso, ¿verdad? Otra de las cosas que cuando Dios manifiesta la revelación, obviamente hay una evidencia, hay algo físico, no solamente verbal y espiritual,
sino que también va a haber una evidencia y eso va a traer gozo, va a traer una alegría inmensa. Ahora quiero decirte qué es el eunuco, porque muchas veces preguntamos qué es un eunuco, ¿verdad? Bueno, te voy a decir qué es un eunuco, el eunuco etíope del cual está mencionando esta historia en dos puntos. Mira, en el diccionario Douglas dice que era un tesorero de Candace, reina de los etíopes. Como eunuco no podía ser miembro pleno de la comunidad judía, pero había estado adorando en Jerusalén. Estaba leyendo el libro de Isaías en voz alta cuando Felipe fue enviado por el Espíritu Santo desde Samaria y se encontró con su carro. ¿Sale? Y fíjense lo que dice acerca de el eunuco etíope, el diccionario Mundo Hispano. Dice que era un tesorero de Candace, reina de los etíopes, pero había estado adorando en Jerusalén. Estaba leyendo el libro de Isaías en voz alta cuando Felipe, enviado por el Espíritu Santo desde Samaria, se encontró con su carro. Felipe guió al africano a la fe en Cristo, comenzando con Isaías 53, y lo bautizó. Entonces hubo un proceso, hay una revelación, pero hay un proceso. Por eso normalmente cuando uno comparte la palabra, necesita uno hacer discípulos, ¿verdad? Le doy gloria a Dios porque uno de mis sobrinos, David, está siendo mi discípulo, está comenzando sus primeros pasos, está empezando un estudio, aunque él está lejos, ¿verdad? Está hasta Mexicali, Baja California. Aún así le damos gracias a Dios porque tiene la disponibilidad. ¿Y quién nos dio esa revelación? Bueno, Dios nos da la revelación, nosotros compartimos el mensaje, pero también la gente necesita recibir la palabra. Y eso a mí me llena de gozo porque hay mucha gente que tal vez puede Dios estarles hablando, pero va a quedar aquí, así como Simón. Y van a decir, bueno, es que yo estoy dando muchas ofrendas, yo estoy dando mi diezmo, yo estoy construyendo iglesias, pero no son discípulos de Jesús. No están haciendo lo que Dios les encomienda que hagan. No son obedientes, no son respetuosos y buscan la fama para sí mismo. Ahora fíjense nada más, les quiero hablar de los 3 tipos de revelación que hay. Con esto vamos a terminar, fíjense nada más. Los 3 tipos de revelación, por si estás tomando nota, puedas anotarlos. Los 3 tipos de revelación. El número 1 es la revelación de Dios. Dice así. La revelación de Dios, dice, es el contenido y proceso por el cual Dios se da a conocer a las personas. Todo conocimiento de Dios viene por medio de la revelación. El conocimiento humano sobre Dios es un conocimiento revelado, ya que solo Dios lo otorga. Él atraviesa la brecha entre sí mismo y sus criaturas y se revela a sí mismo y revela su voluntad solo por medio de Dios puede ser conocido Dios. El pensamiento moderno suele cuestionar la posibilidad y o realidad de la revelación. La fe bíblica afirma que la revelación es real porque el creador personal, Dios, escogió permitir que sus criaturas humanas lo conozcan. La pregunta es, ¿cómo puede una persona conocer a Dios? La Biblia parece distinguir 2 formas mediante la revelación general y la especial, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a ver, fíjense nada más esto. El énfasis bíblico señala a Jesucristo como la revelación final de Dios, quien de manera continua ha proporcionado a las generaciones de creyentes la Biblia, una fuente de conocimiento sobre sí mismo y sobre su Hijo. Entonces, esa es la primer revelación, ¿verdad? La revelación de Dios. Ahora, vamos a ver qué significa la revelación especial. La revelación especial, en contraste con la revelación general de Dios, que está a disposición de todas las personas, la revelación especial solo está disponible para determinadas personas en determinados tiempos y lugares, ¿verdad? Ahora solo se obtiene al consultar las Sagradas Escrituras. La revelación especial es ante todo particular. Dios se revela a su pueblo, que son los hijos de Abraham, y a
ya sea por descendencia natural, como dice Génesis 12 del 1 al 3, o espiritual, que dice Gálatas 3 del 16 al 29. De este modo podemos afirmar que la revelación especial posee tres etapas. Uno, la redención en la historia, que se centra finalmente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. 2. La Biblia, la revelación escrita que interpreta lo que Él hizo para la redención de hombres y mujeres. Y 3. La obra del Espíritu Santo en las personas y en la Iglesia al aplicar la revelación de Dios mediante el corazón de su pueblo. Como resultado, hombres y mujeres reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y pueden seguirlo fielmente en una comunidad de fe según el pacto toda la vida. El marco apropiado de la revelación especial es la fe cristiana. Dios se da a conocer a aquellos que reciben su revelación con fe. Dice Hechos 11 del 1 al 6. ¿Va? Fe es aceptar con gozo la verdad, recibir la revelación de Dios sin reservas ni vacilaciones, según Romanos 10:17. Ahora, esa es la revelación especial. Hay un tiempo específico, hay una persona específica y Dios tiene un propósito específico para eso. Ahora, la revelación general, fíjense nada más. La revelación general, Dios se manifiesta a sí mismo en las maravillas de los cielos y en la belleza de la tierra. Jesús enseñó que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, dice Mateo 5:45, ¿verdad? Revelando así su bondad para con todos. El Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. No dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y de alegría, ¿verdad? Hechos 14, versículo del 15 al 17. Entonces, Dios se da a conocer mediante su cuidado y provisión continua para con la humanidad. El universo entero sirve a los propósitos del Creador como vehículo de la propia manifestación divina. Entonces, cuando tú estás viendo el cielo, las estrellas, la luna, estás viendo las nubes, estás viendo los cielos, los cerros, estás viendo las montañas, estás viendo el mar, bueno, todo eso te trae una revelación del poder de Dios, de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, así como, por ejemplo, la revelación que le da Dios al apóstol Juan, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, o revelación como le llaman algunos. Entonces, eso es una revelación que Dios le da, una revelación precisamente especial a Juan, ¿verdad? Porque es un tiempo específico a una persona específica y le da las sazones, le da todos los detalles de lo que Dios está por hacer, de lo que Dios quiere hacer, y entonces ahí lo recibe. Y en la revelación general pues estamos viendo la naturaleza de Dios, y como en el pasaje dice, ¿verdad?, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces nosotros debemos de entender eso. Ahora, para terminar, yo quiero decirte algo. Simón tuvo un proceso, escuchó el evangelio, se llegó a bautizar, pero ¿qué creen? Que siguió pensando de la manera egoísta como él lo hacía. En cambio, el etíope, el eunuco, lo que hizo fue conocer de Dios, escuchar el evangelio, arrepentirse, bautizarse, y siguió siendo un discípulo, ¿verdad? Y vivió con la fe en Dios, esa vida que Dios había transmitido. Ahora, conociendo la revelación, recuerda algo, Dios te ha hablado, en algún momento te ha dado palabra, tal vez en la intimidad, tal vez leyendo tu palabra, la Biblia, ¿verdad?, que es la palabra de Dios. Tal vez mientras estabas en oración, Dios te ha pedido algo o te ha hablado de algo especial. Has recibido revelación. Has escuchado alguna vez a lo mejor un mensaje y Dios te ha traído revelación.
Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de revelación estamos buscando? ¿Nos conformamos solo con la revelación general? Que es, yo conozco que Dios es bueno, que hace llover, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace salir las estrellas, las lunas, y con esa revelación me conformo, o que estoy buscando yo una revelación especial, donde yo le pido en intimidad que me hable, que me haga saber sus propósitos, que me haga saber quién es Él, qué es lo que quiere de mí. No solamente quiere Dios que seamos salvos, sino Dios desea que seamos instrumento en sus manos. Y eso es lo que debemos de entender. Así que yo te invito en esta tarde a que puedas inclinar tu rostro un momento donde tú estás. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios en este momento que nos dé revelación. A Felipe, fíjense en estas dos historias. Felipe era guiado por Dios. Felipe escuchó la voz de Dios. Le decía, ve y haz esto. Y él obedecía. ¿Tú quisieras ser como Felipe? Que Dios te dé una encomienda y que tú obedezcas. Puedes hacerlo. Hay un proceso. Hay un proceso. Como el eunuco. Has escuchado la palabra de Dios. Tal vez te has arrepentido de lo malo que hacías. ¿Te has bautizado? Y esa sería la pregunta. Si no te has bautizado, bueno, déjanos tu comentario ahí en la transmisión, o si lo estás viendo ya en YouTube, este video, igual déjanos ahí un mensajito en los comentarios. No me he bautizado, y con gusto te vamos a contactar para que te expliquemos el proceso que necesitas para que puedas ser bautizado. Esa es una de las encomiendas que Jesús nos dice: ir por el mundo, predicar el evangelio, ¿verdad? Bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser bautizados. Entonces, déjanos tu comentario ahí para que podamos contactarte y te expliquemos más claramente lo que vas a pasar. Si no has recibido a Jesús, de igual manera, déjanos tu comentario para que podamos explicarte y darte el seguimiento, como en este caso, el eunuco. Tal vez en algún momento escuchaste la palabra, pero no has entendido, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi propia vida que en muchas ocasiones yo llegué a escuchar la palabra, alguien me llegó a compartir, pero yo no entendía. Yo no tenía un discernimiento espiritual. Yo no tenía esa revelación de Dios. Por más que yo leía la Biblia, no tenía la revelación. Y era porque había un proceso que seguir. Hoy en día te puedo decir, Dios está dispuesto para hacerte un Felipe. Dios quiere Felipes. Así que vamos a orar en esta tarde. Inclina tu rostro por respeto a Dios, por reverencia a Dios. Vamos a orar en este momento. Y si tienes a alguien a un lado, pues yo te invito a que tú lo abraces. En el nombre de Jesús, abrázalo. Y vamos a orar en esta tarde, porque el Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida, quiere abrazarte y quiere mostrarte quién es en tu vida. No solamente en la creación, quiere mostrarse a ti de una forma especial. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento nos acercamos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque traes revelación a nuestra vida, como aquella primera transmisión que hice, Señor, el 23 de marzo del 2020, en el momento de la pandemia. Tú me hablaste y me dijiste: levántate y comparte lo que yo te diga que hables. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que así como Felipe, Señor, puedas levantar mujeres y varones, Señor, con tu Espíritu Santo. Levanta a Felipe, Señor. Levanta a Felipe que puedan tener, Señor, la revelación de ese ir a compartir tu palabra, pero también de hacer señales en tu nombre. Que no seamos solamente como un Simón, donde podamos haber escuchado tu palabra, habernos bautizado, pero, Señor,
tratar de pensar en nosotros mismos egoístamente o tratando de hacer un negocio, sino que podamos nosotros, Señor, ser como ese Felipe que va sin esperar nada a cambio, Señor, en busca de agradar tu corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la salvación que has dado a nuestra vida. Gracias porque hemos creído en el Evangelio del Hijo de Dios. Creemos, Señor, que tú nos has redimido para con el Padre por medio de tu sacrificio. Y Espíritu Santo, gracias porque estás en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que si en este momento hay personas que están viendo este video y no hayan recibido al Espíritu Santo en su vida, si no han sido bautizados con tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, bautiza con tu Espíritu Santo, abrázalos, llénalos con tu Espíritu, Señor, llénalos en el nombre de Jesús, Señor, que han creído en ti, han estado en búsqueda de ti, Señor. Gracias, Padre. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que viene sobre su vida, Señor, una revelación especial de quién eres en ellos, de lo que tú quieres para ellos. Y, Señor, vas a despertar su espíritu en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias porque, Señor, tus apóstoles fueron obedientes y gracias a ellos, Señor, que obedecieron esa ordenanza que les diste, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, gracias a ellos, nosotros hoy conocemos de ti. Gracias, Señor Jesús, porque has muerto, porque moriste, pero has resucitado, Señor, y hoy tenemos a tu Espíritu Santo que está sobre nosotros. Gracias, gracias, Padre. En esta tarde te damos toda honra y gloria. Pedimos que tú seas con nosotros, Señor, y gracias porque sé y declaro en el nombre de Jesús que muchos Felipes, mujeres y varones se levantan con la autoridad de ti, Señor, con tu autoridad y, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, respaldándoles en su vida, Señor, para que ellos puedan no solamente compartir la palabra, sino también en su momento, Señor, puedan hacer señales, milagros y prodigios en tu nombre, Señor, porque tú les vas a respaldar, Espíritu Santo. Gracias te damos a ti, Señor, en esta hora, y todo honor y reconocimiento es para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues yo les bendigo en el nombre de Jesús. Le damos la gloria al Señor. Y en este momento, pues vamos a terminar esta transmisión. Te mando un abrazo y declaro que el Señor estará haciendo su obra en tu vida, en tu ministerio. Solamente te recomiendo, busca en la intimidad a Dios. Lee la palabra, porque Dios te va a hablar a través de la palabra, ¿verdad? Y en intimidad, el Señor te va a hacer saber los planes que tiene para tu vida. Así que el Señor te bendiga. Te dejo con esta tarde bendecida y que Dios siga usando tu vida para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.